Por eso decíamos, hubo un canto que entonábamos hace ratito, dice, entonad a Jehová canción nueva. Una canción nueva, hermanos, no quiere decir necesariamente que sea un himno compuesto hace un ratito y que ya no tiene años. No necesariamente eso. Quiere decir, hermanos, que ya dejemos esas entonaciones litúrgicas de nomás decir. Por ejemplo, hay cantos en nuestro himnario que dice: yo quiero trabajar por el Señor, tan, tan, tan. Pues como canción está muy bonita. Como hechos, hermano, hermano, estaba lloviendo, no pude ir. Ay, hermano, me pasó esto. Ay, hermano, lo otro. O sea, esas son las canciones viejas, las que se cantan pero no se hacen. Las canciones nuevas son las que se cantan porque se hacen. Bien. Y así por el estilo, hermanos. Por ejemplo, en el Salmo 65, hermanos. En el Salmo 65 dice el salmista también, en su verso 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Y luego añade: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cuál es el bien que encontramos en la casa de Dios o en el templo de Dios? Pues la enseñanza de Dios, hermanos, las leyes de Dios, la voluntad de Dios, los estatutos de Dios, todo lo que de Dios nace y que quiere que nosotros lo sepamos, solamente aquí lo venimos a aprender. Y como decíamos, hermanos, hoy ya ninguno de esos templos antiguos existe. Ya quedaron, se vinieron por tierra. ¿Y saben ustedes por qué fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70? Por el pecado de Israel, por la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso fue destruido ese templo. Porque ellos pensaban que con el solo hecho de tener el templo ahí, la ciudad era inmortal. Y no era inmortal la ciudad, ni el templo, ni los habitantes tampoco. Pensaba el pueblo de Israel, pensaba que por ser descendientes de Abraham, ellos eran también inmortales. Y no, hermanos, Dios les mostró que no. Ese templo queda destruido, ya no existe ningún otro templo. No podemos argumentar que este sea el templo de Dios, ni que aquel otro, ni 1000 más que hay fuera de aquí, mucho más grandes que este. No, esos no son templos, hermanos, esos son edificios, son lugares donde la gente se reúne, pero que hoy están, mañana dejan de estar porque no son perennes. Sin embargo, el pueblo de Dios sí es perenne, hermanos. El templo de Dios sí es perenne, ese sí existe, ese sí dura, y ese de hecho, ese no va a acabar nunca. Porque ¿cuándo se va a acabar el pueblo de Dios? Jamás, jamás. El pueblo de Dios no va a terminar. Hemos estado estudiando una serie de lecciones en la escuela sabática, hermanos, acerca de eventos transcurridos ahora en esta semana pasada, anterior a hoy. Estudiamos, creo que la lección del regreso de Israel a Jerusalén, o a Israel más bien. Y hoy estábamos estudiando el regreso de Cristo a la tierra. ¿Por quién viene? Por su pueblo, por su iglesia. Quiere decir esto, hermanos, que su pueblo, que la iglesia de Dios, no va a terminar nunca. Siempre va a haber y siempre va a ser el templo de Dios, porque Dios va a estar habitando ahí en medio de ellos. Dice 1 Corintios 6:19, dice: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. El propósito, hermanos, sigue siendo el mismo, como dijimos.
la iglesia tiene las mismas funciones para lo que se fue establecido, en primer lugar el tabernáculo, después los templos ya estables. ¿Se acuerdan la contestación de Dios que le hizo a Salomón cuando hubo la dedicación del primer templo? Por ejemplo, dice, es Primero de Reyes, me parece, o Segundo. Cuando Dios contesta la oración de Salomón, que Salomón al inaugurar el templo le pide a Dios en oración que los ojos de Dios, los ojos del Señor estén atentos, sus oídos atentos al clamor del pueblo en ese lugar, y Dios le contesta a Salomón y le dice: efectivamente he escuchado tu oración y así lo voy a hacer. Mis ojos van a estar fijos en el templo, mis oídos van a estar fijos ahí en el templo, para cuando el pueblo clamare, yo oiré y yo les voy a responder. Hoy, hermanos, los ojos de Dios están puestos en su iglesia. El oído de Dios está puesto en su iglesia. Y a las aclamaciones o clamores del pueblo del Señor, aquí en medio del pueblo. Los oídos del Señor están puestos aquí. Y dice Eclesiastés, decíamos que tiene las mismas funciones, y quiero decirles también que tiene las mismas regulaciones. El oficio en el templo, hermanos, la entrada al templo estaba regulado por una serie de mandamientos, una serie de estatutos, una serie de prohibiciones, que el que los violaba moría. Nadie, acuérdense que los únicos que podían manejar los enseres del templo eran los levitas. Hablábamos del sacerdocio levítico. Y los levíticos eran los únicos que podían manejar los enseres del templo. Era el que lo desarmaban y el que lo volvían a armar en la siguiente estación. Y si alguien metía las manos que no fuera de la tribu de Leví, entonces podía morir. Inclusive en el mismo sacerdocio levítico, el que usurpaba otras funciones también moría. Acuérdense de los hijos de Aarón, que ofrecieron un perfume extraño. A ellos no les tocaba ofrecer ese perfume, y lo hicieron. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. O sea, había una cierta cosa de regulaciones, hermanos, para oficiar, para estar dentro del templo. La iglesia no es diferente, hermanos. La iglesia como templo de Dios no es diferente. Hay una serie de regulaciones, no dictadas por un pastor o por un ministro, sino dictadas por Dios mismo. Dictadas por Dios mismo. Por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice? Véanlo por ahí. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Dice de esta manera: cuando fueres a la casa de Dios, cuando vayas al templo de Dios, a la iglesia de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie y acércate más para oír. Que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y lo dice en el verso 2.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, el venir a la iglesia, hermanos, que es el templo de Dios, tenemos que venir con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucha devoción. Dice el proverbista, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, no andes entrando y saliendo, guarda tu pie y acércate más para oír. Posiblemente el acercarse más para oír no quiere decir que no estés sentado ahí en la banca de atrás, sino que te sientes en la banca de adelante. No está diciendo, dice, sino más bien se está refiriendo, ponle más atención a lo que estás oyendo. Ponle atención a lo que estás oyendo. Acércate más para oír. Ponle atención. Porque esas son palabras de Dios. Cuando nosotros hablamos, quien quiera que sea, que se pare en este lugar y hable en este libro, hermanos, es palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de comportarnos de una forma de vida, que no causemos una insolencia, que no seamos irreverentes, que no estemos por allá en nuestro mundo y en nuestra propia predicación, sino que guardemos nuestro pie y guardemos silencio para escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés 5:1. Pero ¿qué dice Habacuc 2:20? Un pasaje que muy conocido. ¿Se acuerdan lo que dice? Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué más? Habacuc 2:20, ese Habacuc está muy chiquito y se me agacha por todos lados. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él, ¿quién? Toda la tierra. ¿Qué es esto? Es reverencia. Es reverencia, hermanos. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso es reverencia, hermanos. Eso es respeto. Y tal es la compostura que todos los que estamos en la iglesia, en el templo de Dios, debemos observar. Son regulaciones. Y son regulaciones no dictadas por alguien sin autoridad, sino que son dictadas por hombres inspirados del Espíritu de Dios. En este caso, es el profeta Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Sofonías 1:7 dice de esta manera, Sofonías está ahí enseguidita, dice, calla en la presencia de Jehová. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Pero a lo que nosotros vamos es cállate. Y cállate no quiere decir que no pregunte, no quiere decir que no cante, no quiere decir que no ore, no quiere decir otra cosa más que callemos nuestra boca de insolencias o de irreverencias o que seamos irrespetuosos. Son tales, hermanos, las regulaciones que existen en la iglesia. Dicen por ahí que hubo un extraño
que llegó a un pueblo. Es una anécdota bien cierta, aunque nunca existió, tal y como se los voy a platicar. Llegó un extraño a un pueblo, inmediatamente platica un hijo de una familia, dice, inmediatamente mi padre le dio la bienvenida a la casa. Y ese extraño, dice, no respetaba las leyes de la casa. Mi padre siempre nos enseñó que no debíamos de decir malas palabras, que no debíamos de ser irrespetuosos, pero ese extraño, él hablaba y decía lo que quería, y aunque mi papá y mi mamá se ponían colorados, de todas maneras él seguía hablando. Él no entraba en la disciplina habida en las reglas de la casa. Y así sigue diciendo varias cosas, y luego dice, más abajo, es más largo, pero se los platico así nomás. Dice, pero nosotros le llamamos televisor a ese extraño. Se apoderó de la casa de nosotros. Dice, pero eso no es todo. Ahora ese televisor tiene una esposa que se llama computadora. Y ya tienen el primer hijo, se llama celular. Ah, pero viene el nieto, que es un smartphone, que ese es peor que todos. Bueno, pues el hijo y el nieto están entrando en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos jovencitos, y no jovencitos, están a la hora del culto con su celular, viendo videos y mandándose textos? ¿Hay reverencia? No hay. ¿Y por qué no hay? Eso es ser irreverente, hermanos. Y quizás nosotros no le hemos puesto mucha atención. Ay, por tal de que no ande saliendo y entrando, mejor hay que se quede con la tableta, con los juegos. Esa es irreverencia, hermanos. ¿Y ustedes creen que Dios le va a llamar la atención al niño? ¿A quién se la va a llamar? ¿Quién es el responsable del niño? Ah, el ministro, el pastor. No, el padre, los padres. Si el niño es lo que es porque el padre o las madres o ambos se lo han permitido ser. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Cuando fueres a la casa de Jehová, guarda tu pie. Guarda tu pie. Y acércate más para oír. Es necesario platicar mucho con nuestros muchachos, hermanos. La iglesia se está diluyendo, yéndose tras bueno, no traemos la computadora aquí, pero sí hay alguien que la trae por aquí todavía, desde estos lugares. Y no es que sea malo del todo, pero cuando lo enfocamos para bien, correcto. Pero cuando no queremos oír al predicador y mejor le damos lugar al extraño ese que entre en nuestra casa y haga desastre y medio. Aunque todos obedezcan las reglas del papá y de la mamá, ese extraño no las obedece. Él va a decir lo que él quiere decir. Entonces es importantísimo, hermanos, es importantísimo nuestra reverencia en la casa, en el templo de Dios. ¿Qué dice primera de Timoteo capítulo 3, verso 15? Porque pudiera que alguien dijera, el hermano está agarrando puros textos del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a agarrar uno del Nuevo. Primera de Timoteo 3, 15. 3, 15. Para que sepas cómo te conviene. ¿Cómo dice su versión? Para que escuchando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que presto sepas
cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es columna y apoyo de la verdad. Hermanos, nuestra iglesia no es un centro recreativo. Nuestra iglesia no es un lugar de socializar. Nuestra iglesia no es un lugar donde vamos a divertirnos. No, hermanos, nuestra iglesia es algo serio, es algo que nos está conduciendo, nos lleva así hacia el reino de Cristo Jesús. Y no quiero que piensen que estoy diciendo que si viene a la iglesia automáticamente va al reino de Dios. No. Lo que estoy diciendo es que aquí encuentra el navegador para que usted no se pierda al reino de Dios. Aquí va a encontrar las instrucciones de cómo llegar al reino de Cristo primeramente y después al reino eternal de Dios. Nuestra iglesia, hermanos, no es un lugar de esparcimiento, de diversiones, de chismes, de cuentos, de pleitos, de todo eso. No. Y si así lo hemos tomado o lo tomaremos, hermanos, pues estamos en un serio conflicto con Dios. Es importante saber cómo conducirnos, como le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Reverencia, respeto, silencio, aprendizaje, santidad, son parte del vestuario del creyente al venir o al estar en el templo de Dios. Vistámonos, hermanos, de reverencia, vistámonos de respeto, vistámonos de silencio, vistámonos de un deseo de aprender, como decía el salmista, para inquirir, vistámonos de santidad cuando venimos a estar en el templo de Dios. Cuando asistimos, cuando nos congregamos, estas virtudes cubran nuestro cuerpo. El respeto cubra su cuerpo, la reverencia cubra su cuerpo, porque esto es lo que Dios busca de nosotros, que seamos respetuosos, que seamos reverentes, que seamos obedientes. Y la mejor adoración, la mejor alabanza, lo mejor que queramos ofrecer al Señor será siempre, hermanos, nuestra obediencia y nuestra obediencia a su palabra. Cuando nosotros esto hacemos, hermanos, estamos agradándole al Señor nuestro Hacedor. Así es de que, mis hermanos, desde ahora en adelante, cada vez que usted se vea tentado a tener su plática particular, acuérdese dónde está, en el templo de Dios. Y si está en el templo de Dios, entonces compórtese y comportámonos todos en reverencia y respeto. El Señor les bendiga.